Recordemos que el sistema de transporte público ya tiene una base de subvención y de aporte estatal bastante considerable. Es un sistema que va a pérdida. Entonces, ¿cómo se financia eso? Además, a eso también se hace la promesa de financiar la deuda de estudios, es decir, el CAE, el Corfo, la situación de los profesores, la deuda histórica, que también es harta plata. Hay una serie de objetivos, el aumento del sueldo mínimo hasta 500.000 pesos de manera escalonada, una pensión básica de 250.000 pesos para todo ABC. Entonces, esta recaudación tributaria que se propone da para compensar ese gasto que va a ser bastante caro. Mira, lo que pasa es que es una propuesta bien ambiciosa en esa materia. Uno lo ve, no es muy distinto de hacer la comparación entre lo económico y lo político. Creo que están muy bien entrelazados. El punto es el escenario económico en el cual está inserto Chile. ¿Ah? No es una economía alejada de los vaivenes internacionales. Mira lo que está pasando con el fenómeno de la inflación, el tema del petróleo, en fin, hay un contexto económico que no es muy auspicioso para nuestro país. Por tanto, creo que ahí queda la incertidumbre, la idea de que puede pasar que finalmente el Estado o la propuesta del candidato Boric queda corta en esa materia. Si bien se está planteando un royalty minero, el royalty minero ha generado siempre disputas, problemas, no es del todo convincente para los parlamentarios. La historia reciente de aplicación de royalty minero ha dado en esa dirección. Por tanto, ahí hay un problema, creo yo, que se va a tener que resolver de buena manera, porque, insisto, es un programa desde el punto de vista económico ambicioso, que tiene demandas sociales que hace mucho rato habían estado postergadas por el Estado y, por tanto, requiere de una billetera relativamente holgada para poder satisfacer estas demandas que son bastante estructurales y que requieren de una economía fuerte para que esto finalmente se pueda concretar. Si no, las aspiraciones y los deseos pueden terminar en un camino o en un fondo oscuro. Claro que sí, ¿sabes qué? Bueno, fue de hecho la principal crítica que se hizo cuando reaccionaron los distintos candidatos de Jasna Proboste, que decía que el financiamiento era parte de lo que ella veía como propuestas irreales. Y de hecho tenemos aquí un desglose chiquitito de lo que es el programa de Gabriel Boric presentado durante la jornada de ayer, y habla de la disminución o la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Después el sistema único de salud, ya lo conversábamos, para todos por igual, condonar la deuda educativa, lo mencionaba Gonzalo, refundar las policías, otro también de los puntos que ha generado algo de polémica, y reparar personas vulneradas en sus derechos humanos a partir del 18 de octubre, dice. Ahora, ¿qué es lo que opinan también otros analistas? José Francisco Lagos, parte de lo que nos dijo al respecto fue esto, mire. La presentación del programa de Gabriel Boric nos deja al menos 3 reflexiones. La primera es que se presenta tan solo 20 días de las elecciones, lo que dificulta enormemente la posibilidad de que las personas vean bien el programa de gobierno. Lo segundo es que este programa toma varias propuestas de Daniel Jadwe, lo que hace pensar que el Partido Comunista tuvo una influencia importante en la redacción de esta última parte del programa. Y en tercer lugar, las medidas económicas, tanto de aumento de impuestos como también de aumento de ricos, hacen prever, tal como han dicho sus voceros, que se va a generar un periodo de incertidumbre económica, lo que podría eventualmente, si llegan al gobierno, traer estancamiento. Y ese es un desafío que ellos van a tener que resolver en este periodo presidencial. Ya, aquí parte de las cosas más importantes que nos dice José Francisco Lago es la supuesta incertidumbre que vendría del mercado, que es lo que tanto se ha hablado. A Boric, ¿qué es de las cosas que más se le critica? E incluso Jasna Proboste lo critica fuertemente, es su alianza con el Partido Comunista, pese a que la concertación también la tuvo, y Jasna Proboste estuvo incluso dispuesta a ir a una primaria. Ahora Jasna Proboste es la que dice, ojo, aquí estamos hablando de una extrema izquierda con el Partido Comunista, que en el Partido Comunista, y ahí, ¿qué te parece a ti, Max Quitral? Porque en el día de ayer dice que está de acuerdo con absolutamente todos los puntos del programa de gobierno de Gabriel Boric, y ahí saltaron algunos que dicen que se asustan mucho con esta alianza con el Partido Comunista y que esté de acuerdo con todos los puntos. ¿Qué va a pasar ahí?
con la cantidad de indecisos, porque estamos hablando que todavía, y esto es bien inédito en el retorno a la democracia, todavía tenemos un 50% de indecisos que no sabe por quiénes van a votar, y efectivamente el centro, que es en general lo que ha sido la tendencia en Chile, que se vota por el centro, se ha ido perdiendo, y los dos candidatos que tenemos de puntero, estamos hablando de extrema derecha, y ya incluso Jasna Proboste está cruzando para la extrema izquierda Gabriel Boric. Sí, bueno, no es raro que algunas ideas del programa de Gabriel estén tomadas desde la propuesta de gobierno del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Es una alianza, eso no es extraño. El punto es que llama la atención que esta ambigüedad que a veces presenta la candidata Proboste, porque por un lado critica la alianza Boric-Jadwe o Frente Amplio PC, pero también encuentra algunas ideas que son interesantes en un eventual gobierno. Entonces, eso llama profundamente la atención. Pero ojo, que en los anteriores debates, ya lo hicimos en los comentarios, yo creo que Jasna Proboste igual de alguna manera hace guiños a la candidatura de Boric, sí, y se muestra más bien complaciente con algunas de las propuestas. O sea, no es distinto lo que hemos dicho en más de una oportunidad acá en el Buenos Días a Todos. Ahora, en relación a esta tensión que se pueda producir por algunas ideas que se están manifestando en el gobierno, o en el programa de gobierno de Gabriel Boric, naturalmente que va a generar una discusión de fondo. Ahora, el problema para aquellos que tratamos de hacer un análisis un poco serio desde el punto de vista político es la tardanza en la entrega del programa. Yo creo que eso también no contribuye a madurar las ideas, a presentar algunos reparos, algunos inconvenientes de algunas materias que se están presentando, pero bueno, nos queda el 15 de noviembre, los próximos días, el último debate, y yo creo que ahí algunos puntos, específicamente en materia económica, el candidato Boric va a tener que resolverlo y no equivocarse una y otra vez en las cifras y en los datos que él entrega. Sí, y además, ojo también con las declaraciones de los miembros de su colectividad que son relevantes. Sí. El día domingo, en la entrevista con el Mercurio, esta declaración del candidato al Senado, ¿no? Sebastián de Polo. Que señala que ellos reconocen que le van a traer inestabilidad al país porque los cambios que quieren ejecutar van a traer consigo una inestabilidad. Bueno, ayer recogió el carrete, dijo que se equivocó, pero en el fondo mantuvo un poco el concepto. También levantan las alertas, porque claro, sus contendores dicen, a ver, en un país que ya está lo suficientemente cargado de la incertidumbre, donde muchas veces es esa inestabilidad la que explica, por ejemplo, que la inversión no dispare, que no mejoren un montón de cifras, y en fin, no sé si son bien recibidas esas señales. De hecho, yo no sé si a Boric le debe haber agradado mucho que justo el día que lanzaba su programa, súper anunciado, resulta que tenían que estar paralelamente dando explicaciones por estas declaraciones, ¿no? Que se suma a una serie de errores comunicacionales, porque se van generando algunos ruidos en el escenario político, en la candidatura. También en un diario de difusión nacional, parte del equipo, una integrante del equipo económico, me parece que la señorita Frangüesa, si no me equivoco el apellido, también entregó algunos datos un poco extraños o enredados en relación a la AFP. Y eso también puede generar algún tipo de inconveniente político. Pero lo de ayer, realmente, o lo del fin de semana, realmente fue curioso en términos de explicar que las propuestas del candidato Boric iban a generar inestabilidad en un escenario de incertidumbre. Yo creo que ha sido la peor cuña comunicacional que el del equipo del candidato Boric se pudo dar durante estos días tan cercanos a la elección presidencial. Yo creo que eso se tiene que corregir. Si bien el vocero se desdijo, en fin, quedó instalada la idea de que parece que hay sectores un poco más radicales dentro de lo que están mirando el futuro de Chile, y la verdad las cosas que el candidato va a tener que dar explicaciones sobre esa cuña en específico, porque le da cierto fundamento a aquellos candidatos que quieren alcanzarlo en la pole position, de que efectivamente es una candidatura que puede generar incomodidad social e incomodidad económica. Yo creo que fue absolutamente desafortunada esa declaración.
Bueno, de hecho, lo que salió a dar en declaraciones durante la jornada de ayer, Sebastián de Polo, es que él se equivocó en decirlo, no en el concepto de fondo, sino que en cómo lo dijo. Y dijo, Gabriel lo dijo muy bien en la presentación, así es que ahí un poco trató de enmendar lo que había sido su declaración y que se había sacado de contexto, no lo típico. Pero ojo, cuando hablamos de lo que tú decías recién, Max, ¿quién va en la pole position? Bueno, está ido ahí peleando codo a codo con José Antonio Kast. En las últimas encuestas, de hecho, Kast es el que sube a primer lugar, aproximadamente entre 3 y 5 puntos de diferencia con Gabriel Boric. ¿Y cómo han sido sus proyectos, cómo ha sido su programa? Y quiero que opinan también analistas al respecto. Escuchamos a Mauricio Morales. El programa de José Antonio Kast tiene énfasis programático totalmente distintos a los de Gabriel Boric, porque, en primer lugar, el candidato hace un fuerte énfasis en materias de orden público y restitución del Estado de Derecho, no solo en la Araucanía, sino que en el resto del país, sugiriendo, entre otras cosas, una reforma a la ley antiterrorista y mayores atribuciones para carabineros en contextos de manifestaciones públicas. En segundo lugar, el candidato es muy enfático en señalar como prioridad la reducción en el tamaño del Estado y la reducción del gasto público, lo que pasa, entre otras cosas, por la disminución en el número de ministerios. Ya, aquí es absolutamente opuesto a lo que veíamos en Gabriel Boric, mientras algunos, Max Quitral, dicen, bueno, no me calzan los números, ¿cómo se va a financiar esos 8 puntos del PIB? Que dicen, bueno, acá al revés, una reducción del Estado, del aparato estatal, que la carga sea mucho menor. Entonces, el que vota aquí más o menos lo tiene claro. O sea, son dos posiciones muy extremas, no se parecen para nada, también con una política migratoria mucho más estricta en el caso de Kast. ¿Qué te parece ahí? Dos programas, y efectivamente si ahí a cada uno se van más los que tienen el voto decidido o son más ideologizados, por así decirlo. Sí, bueno, el programa del candidato Kast, yo lo miré en detalle, tiene varias cuestiones que son, para mí, irrealizables si no cuenta con un financiamiento adecuado. Por ejemplo, el tema reparatorio de las víctimas, si bien él quiere reducir el aparato del Estado y distribuir el gasto público, hay que ver de qué manera lo va a hacer. Insisto, no tenemos un escenario económico de alto crecimiento y que tampoco el crecimiento va a asegurar que puedas contar con los recursos necesarios para aplicar la política pública que se está pensando en este programa. Eso por un lado. Lo segundo, a mí no me queda muy claro en el sentido de cómo va a mirar o administrar el Estado. ¿Va a cerrar algunos programas sociales para poder destinar esos recursos al tema delincuencia, como también al tema de violadores de derechos humanos, que también está pensado en entregar algún aporte? Entonces, esas son las dudas que a mí me quedan, porque finalmente que hay una simetría entre la política pública que está proponiendo y los recursos necesarios para aplicarla. Entonces, ahí esa simetría yo creo que el candidato va a tener que explicarla de buena manera, porque por un lado, por ejemplo, el tema migratorio que ustedes dicen, bueno, la zanja, la verdad las cosas es que una política pública que no ha tenido ningún éxito, no sé realmente cómo la va a financiar, si va a ser por una etapa o va a ser una política pública continua. Eso requiere recursos, en fin. Hay una serie de dudas que para mí, en lo personal, creo que el programa de José Antonio Kast no cuenta con una base económica para poder realizarlo. Ese es el gran problema que yo le veo. El de Kast, sí. Y tiene un gran problema de financiamiento. O sea, mayor que el de Boric, ojo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tú das un punto que es súper interesante. Yo creo que en general, una de las cosas que a mí como ciudadano me genera una de las tantas interrogantes es que yo creo que no sé si alguno de los candidatos está en condiciones de hacer un mono, en buen chileno, económico para proyectar un gasto. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas del país son súper difíciles. Hoy día estamos creciendo a una manera relevante, pero muy, digamos, como un gran soporte en el consumo, por la liquidez, por los apoyos sociales, por los retiros y en fin. Pero eso es un crecimiento mentiroso. El de verdad viene el próximo año y las proyecciones dicen crecimiento entre el 1,5, 2 algo con suerte y con un gasto público súper elevado. Entonces, vamos a ver quién le achunta ahí a los cálculos económicos. Está difícil la pista. Y lo otro,
Yo creo que en parte que estos dos proyectos estén liderando las encuestas, que son dos proyectos súper polarizados. O sea, es un Chile blanco y un Chile en otro color oscuro. O sea, no oscuro, para que no se entienda que uno es negativo, no. Pero son dos polos opuestos. Yo no sé si Chile está tan así. Lo que sí sé es que las encuestas en la primera pasada se cayeron harto. Acuérdate que las encuestas decían que ganaba Jadwe y que ganaba Lavín por el otro frente. Y mira quiénes pasaron, Sichel, Boric. O sea, hoy día puede pasar cualquier cosa con la cantidad de indecisión que hay, si hay 50% de los chilenos que no sabe cómo votar. Sí, ¿no? Yo creo que estamos, como algunos hemos mencionado, estamos en un escenario líquido, Gonzalo. Yo creo que estas dos posiciones, y específicamente la de José Antonio Kast, que ha ido tomando fuerza, eso es verdad, pero no sé si, yo todavía insisto, no sé si le va a dar para pasar a una segunda vuelta. Eso yo creo que falta camino por recorrer, y también tiene que entregar ciertas explicaciones de financiamiento de su programa, que yo insisto, lo veo muy inviable, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Yo veo muy inviable su propuesta, y sobre todo en materia valórica, en los avances que ha tenido nuestro país. Creo que estas ideas pueden chocar con un centro político que no ve con buenos ojos esta polarización. Ahora bien, el escenario económico, yo voy a ser majadero en esto, el escenario económico de nuestro país no es muy alentador. Las cifras que tú das, Gonzalo, efectivamente tienen que hacernos llamar a la reflexión. Parece que el crecimiento en nuestro país no va a ser muy óptimo, y eso va a perjudicar al Estado, y por tanto hay que buscar fórmulas políticas, económicas que respondan a la propia realidad país. Y la verdad las cosas que de todos los candidatos, uno o candidatas no ve que hayan ciertas ideas que puedan ser convincentes a la hora de votar. Gonzalo decía hace un rato, él está dentro del porcentaje de lo indeciso. Yo también, Gonzalo, así que coincido plenamente contigo. Entonces, hay que ver esas ideas que realmente puedan focalizarse y convertirse en una buena política pública. Ya, pero Max, Gonzalo decía que estaba indeciso respecto del té o el café, Ojo, no lo dejemos otra cosa. No, el otro también. Pero ¿sabes qué? El otro también, ya, pero ¿sabes qué? Quiero sumar. Estoy dentro del 50%. Quiero sumar. Somos dos. ¿Qué se hace? Preguntémosle, ¿sabes qué? Preguntémosle a José Francisco Lagos, que también se suma a esta conversación. José Francisco, a ver, aquí cuando se habla de los indecisos, cuando se habla que tenemos una situación más bien líquida respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿nos puede agregar un poquitito de maicena, por favor, a la situación, a ver qué viene y cómo lo ve usted? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. A todos, a Max, que es la dupla. A ver, yo creo que lo que decía Gonzalo tiene mucha razón, en el sentido de que si nosotros vemos la encuesta antes de la primaria, solo 3 semanas antes de la elección de las primarias, el resultado es radicalmente distinto. Y no solamente acá, recordemos que las encuestas hace rato, con todo mi respeto, vienen equivocándose en varias ocasiones. O sea, ya las elecciones latinoamericanas no le achuntaron a ni uno la última vez. Es que yo creo que hay que saber qué cosa pedirles a las encuestas, porque las encuestas son un termómetro, pero de una forma, no son la película completa. Es decir, cuando algunos intentan pedirles predicciones a la encuesta, yo creo que ahí obviamente se producen los problemas más graves, pero obviamente te están reflejando un momento, y si todas las encuestas te están diciendo algo, yo creo que ahí uno puede sacar conclusiones, y además en general tienen algo de correlación con la realidad. Pero de ahí a atribuirles que ese va a ser el resultado de la elección, me parece que es un salto mucho más largo que yo creo que es difícil hacer. Y por otro lado, yo creo que, a ver, el punto de estas reformas estructurales, no solamente hay que cuestionarlas en cuanto al momento en que se hacen, porque esto no es solamente una cuestión de cuán rápido se hacen los cambios o no, sino que qué tipos de cambios se quieren hacer. Y eso también es relevante, porque el cambio suena como algo necesariamente novedoso, pero lo novedoso no siempre es lo mejor. Y yo creo que esa discusión como que no hemos abstenido de darla, y yo creo que es bien importante tenerla. Es decir, ya se están proponiendo cambios estructurales, bueno, pero estructurales para mejor o para peor. Y yo creo que ese análisis, dado el ruido ambiente que lo hemos comentado antes en el programa también, donde pasa a segundo plano los programas de gobierno, uno se pierde en el énfasis. A tal punto pasan a segundo plano
que bueno, los programas también terminan siendo líquidos. O sea, Gabriel Boric, que es una de las candidaturas que probablemente va a pasar a la segunda vuelta, lo presenta 20 días antes de la elección. José Antonio Kast, que es la otra persona que es probable que pase a la segunda vuelta, lo tacha cuando hay cosas que aparecen y no convencen tanto al equipo, y así con todo el resto de las campañas. Y eso obviamente es un problema porque la ciudadanía tiene menos tiempo para digerir los programas. Es decir, esta no es una elección entre programa versus programa, porque si no les gusta el programa que tiene el candidato, probablemente va a sacar otro. Y eso evidentemente termina siendo José Francisco, un problema. pero sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque por ejemplo, vamos a un tema tan importante como el que hablábamos de las pensiones de la gente, que Gonzalo hablaba en extenso de cómo había caído el Fondo E, que es una de las grandes prioridades. Aquí el programa de Boric dice claramente, se eliminan las AFP y partimos de una base mínima de 250.000 pesos. Eso ya es un hecho que es diferente a lo que propone Kast, por ejemplo, y aquí